el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Les he pedido a sus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Estamos iniciando la semana para comenzar con San Marcos, capítulo 9. Vamos a compartir hoy un demonio que no pudieron expulsar los discípulos. No pudieron expulsar un espíritu del mal. Y la gente les reprochó a los discípulos aquella acción. Y la gente les reprochó a los discípulos aquella situación. Pero el endemoniado, me llama la atención que era un muchacho, era un hijo. Era un hijo que no pudieron expulsar ni el papá ni los discípulos, no pudieron sacarle el mal. Y eso está pasando hoy día. De este evangelio vamos a sacar grandes enseñanzas. Porque los mismos padres no han sido capaces de educar a sus hijos. Los mismos padres tienen a sus hijos en su casa bien tranquilitos, con el chamuco metido, y no le han expulsado las cosas malas. Vamos a ver quiénes son esos padres, vamos a ver quiénes son esos discípulos y vamos a ver quiénes son esos hijos. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Siráside o Eclesiástico. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de las playas, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes de cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo. El que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 92 vamos a responder todos. El Señor es un Rey magnífico. Todos. El Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Todos. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Todos. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya, aleluya.
Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la gloria por medio del Evangelio. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Él les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: ¿qué quiere decir eso que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entonces gritó y convulsionó violentamente y salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayunos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe,
que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que nos ayude, que nos acompañe. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Compartimos, meditamos el Evangelio del día lunes. El día de hoy vamos a ver un problema. El problema es que hay un muchacho endemoniado. Hay un muchacho con el chamuco dentro. Hay un muchacho con el demonio dentro. Así como muchos jóvenes hoy día, que parece que se le mete el chuquiti, se le mete el mandunga, el mandinga, bueno, pues el satanás, el chamuco. Y hay veces que los padres no saben qué hacer. Y este padre buscó no a Jesús, sino a los discípulos de Jesús. Y no buscó al maestro, sino a los discípulos. Y se encontró con que no le pudieron sacar el chamuco. Y la gente se puso alzada, molesta, porque no podía. Se lo llevaron a Jesús. Y Jesús le pidió una explicación. Y vamos a ver cómo a los jóvenes hoy día el diablo los posee, los agarra, empiezan a echar cosas por la boca. Eso lo vamos a ver ahorita. Si tienen algún hijo adolescente, invítelo para que compartamos el Evangelio de hoy. Eso lo vamos a conversar ahorita. Vámonos con el Evangelio de hoy. Marcos capítulo 9, versículo 14. Les decía que tenemos en el centro a un joven. Y aquel joven estaba perturbado, poseído, como usted quiera llamarlo, infestado, contaminado del demonio. Dice la Biblia que eso le había pasado desde muy chiquitico. ¿Cómo la ven? Desde muy chiquitico. Por eso hay un refrán que dice: árbol que nace torcido jamás se endereza. Árbol que nace torcido jamás se endereza. El que ha de ser desde chiquito, el que va a ser, ha de ser desde chiquito. Si usted desde pequeñito deja que su hijo haga lo que quiera, haga lo que le parezca, haga lo que le viene en gana. Si usted desde chiquitico deja que su hijo sea un malcriado, un grosero, un altanero, sea un desobediente, sea una persona que le lleve la contraria a usted, deja que su hijo coma lo que quiera, mire televisión hasta la hora que quiera, juegue en la tabla hasta la hora que quiera, esté en la calle hasta la hora que quiera. Si usted desde chiquitico no educa a su hijo y deja que su hijo haga lo que le venga en gana, cuando ese pelado crezca, le va a pasar lo mismo que a este. Se le va a meter el chuquiti, se le va a meter el chamuco, y usted va a buscar miles de excusas, miles de alternativas y miles de lugares, y no va a encontrar quien se lo saque. Porque muchos padres son culpables de que sus hijos se vuelvan rebeldes, de que sus hijos se vuelvan viciosos, de que sus hijos se vuelvan y hagan lo que quieran. Aquí el padre que nos relata el Evangelio, cuando Jesús le pregunta: ¿y desde hace cuánto tiempo le pasa eso a su hijo? A ver, y dice el papá: desde chiquitico es así, desde pequeñito es así, desde muy chiquitico se comporta así. Jesús dice: pues bueno, ahí está el problema, venga para acá, vamos a sacarle ese demonio al hijo. Lo que pasa es que en la vida la educación comienza en el hogar desde pequeños. Y muchos padres han descuidado la educación de sus hijos. Y yo siempre le he puesto ejemplos y le coloco ejemplos ahorita. ¿Cuántos niños chiquiticos, usted le dice persínese, hasta con la mano izquierda se persina y hacen 3 marametas ahí en la cara y dice: ya me persiné? Porque el papá no le ha enseñado ni siquiera a persinarse.
Niño, reza el Padre Nuestro. Y el pelado dice, pues no sé cómo se reza eso. ¿Qué será eso? No sabe ni rezar. Niño, el Ave María, tampoco. ¿Cómo la ve? ¿Conocen algún niño de eso? Vaya a la catequesis, tampoco. Niños sin bautizo, niños sin comunión, sin confirmación, niños sin misa, niños realmente ateos. Porque los padres han descuidado la educación de los hijos. Y entonces cuando ven al pelado que está desordenado, cuando ven al pelado que está grosero, que se le mete el chamuco, ahí sí van donde el padre. Padre Marcos, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Me llaman llorando las viejas, las mujeres, los hombres. Padre, ¿qué puedo hacer? Ahí están las señoras, llamen diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi hijo? Yo no sé qué hacer, ya no lo aguanto, no lo soporto. Mi hijo es un grosero, mi hijo es un altanero, parece que se le mete el chuquiti. Pues claro, si usted no hizo nada de niño, ahora viene a decirme a mí que haga algo y qué voy a estar haciendo yo. Yo no puedo hacer nada, los discípulos de Jesús no hicieron nada. Ese pelado ya está torcido, usted ya lo dejó torcer, ya anda en malos caminos. ¿Y qué quiere usted que yo haga? Ni que fuera una pastillita para darle, ni que fuera una medicina. La única persona que puede cambiar a su hijo es Jesucristo. Es el único que puede expulsar esas cosas y sacar esa porquería que tiene dentro y sacar todos esos vicios. Pero fue culpa suya, papá, y déjeme decirle, fue culpa suya, mamá, déjeme decirle que usted dejó a su hijo hacer lo que quería, que dejó a su hijo consentido vivir como quería, como le parecía, y entonces el niño hoy día parece que nadie lo controla. Claro, su hijo mira televisión hasta altas horas de la noche, usted no le pone control. Claro, su hijo utiliza el teléfono toda la vida y usted no le presta atención. ¿Cuáles son los educadores de sus hijos? El televisor, la tablet, el teléfono. ¿Cómo la ve? Y ahí está su hijo metido en ese mundo y usted no lo quiere sacar. Si esos son los maestros que usted le dio, ¿qué cree usted que le enseña un teléfono a su hijo? ¿Qué cree usted que le enseña el celular a su hija? Nada, puras cochinadas, puras porquerías, puras marramucias de la vida. ¿Y qué? ¿Qué quiere? ¿Que su hijo sea santo si ni usted le leyó la Biblia? ¿Qué quiere? ¿Que sea su hijo bueno si ni usted lo llevó a misa? ¿Qué quiere? ¿Que su hijo sea lo mejorcito si usted lo dejó que se perdiera? A mí no me venga a decir usted, señora, señor, y a llamarme para decirme qué puedo hacer con mi hijo. No, señor, ese es su hijo, es su responsabilidad y punto. Y usted le va a entregar cuentas a Dios. Qué convenientes son los padres. Educan a los hijos y dejan que los hijos hagan lo que quieran, como el padre del Evangelio. Desde pequeñito se portaba así. Desde pequeñito yo miraba que mi hijo jugaba con muñecas, yo miraba que a mi hijo le gustaba la ropa de mujer y ahí lo dejé. ¿Sabe qué le pasó a su hijo? Se le torcieron los cables. Desde pequeñito yo dejaba que mi hijo andara pegado al teléfono, que mi hijo estuviera ahí. ¿Sabe qué le pasó a su hijo? Está quedándose ciego. Desde pequeñito usted dejaba que su hijo se lo pasara ahí pegado al televisor. ¿Qué aprendió su hijo? Lo mismo que aprenden en las novelas, en las películas, puras tonterías, puras bobadas, y eso lo aprendió a su hijo. Desde pequeñito dejó a su hijo que hiciera lo que quisiera, no lo llevó a la misa y lo dejaba en la casa los domingos, ahí encerrado con el papá, y su hijo, porque es grosero, porque no quería, porque odiaba la misa, porque la detestaba, entonces no fue. Porque usted no fue capaz de educarlo en las cosas de Dios de chiquitico que se agarra al niño y se lleva las cosas de Dios y él puede ir para que le agarre cariño, para que le agarre amor, y usted no le enseñó nada de eso. Y ahorita que ya está grande el pelado, que echa espuma por la boca, que se le mete el chamuco, que es grosero, que es altanero, usted ya no sabe qué hacer con su hijo. Se cortó las venas, intentó suicidarse, intentó matarse, se le tiró a un tren, se le tiró a un carro, no sabe hacer nada. Oye, culpa del papá y culpa de la mamá. Y a mí no me traiga esos pelados groseros, no señor. Yo ahí no tengo culpa. Eso, usted es el papá, usted es la mamá, usted lo engendró, usted lo parió, ahora usted verá cómo es la regla. Pero de pequeño no le puso reparo a los hijos y ahorita de grande, entonces si quieren acomodarlos. La única persona que lo puede acomodar se llama Jesucristo. Así que a mí no me estén llamando, no me estén buscando, no me estén diciendo, Padre, hable con mi hijo para que se arregle, para que se acomode. Si usted no lo llevó a las cosas de Dios, si usted no lo llevó a las cosas del Señor, entonces sépalo bien que se echó a perder. Es que a los niños hay que dejarlos ser.
Es que a los niños hay que dejarlos, padre, que crezcan. Sígalo dejando, sígalo dejando. Es que a los niños no hay que obligarlos a nada. Siga, sí. Tan bobito, ¿verdad? Cuando el niño está enfermo, usted no lo obliga a tomarse la medicina para que se mejore, ¿verdad? Va a dejar morir a su pelado por no colocarle la medicina. Si su hijo no se toma la medicina, usted lo lleva al médico, aunque sea una inyección a la fuerza, se la colocan para que el pelado se mejore. Sí. La educación se la pone a la fuerza. Mire cómo es por lo menos por allá en Estados Unidos. Si usted tiene a su hijo pequeñito y entonces su hijo no le gusta la misa, no le gusta la educación, no le gusta la escuela, no le gusta nada, y usted llega a no llevar a su hijo a la escuela por algunos días, le llega la policía, le toca la puerta, le dice: ¿por qué su hijo no fue a la escuela? ¿Qué es lo que está pasando? Y se lo llevan preso a usted, papá, por no llevar a los hijos a la escuela. La educación sí es obligada, ¿verdad? Y entonces en la fe somos relajados. Que mi hijo vaya a misa cuando quiera, que mi hijo se confiese cuando quiera, que mi hijo comulgue cuando quiera, que mi hijo haga lo que quiera. Ya si hay padres y madres que dejan la educación de los hijos a los abuelos, a los tíos, a los primos, que dejan la educación de los hijos al merced de cualquier persona y no les importa nada. Eso sí, cuando el pelado se le echó a perder, cuando el pelado se le volvió malo, cuando el pelado se le volvió la papa picha, ahí se salen corriendo donde el padre, decirle: ay, padrecito, ayúdame, ay, padrecito, échame la mano, ay, padre. No, a mí no me estén molestando. Los apóstoles trataron de expulsar al demonio y no pudieron. Ándalo, llévalo a misa, ándalo, llévalo a las cosas de Dios. Porque si usted no es responsable con sus hijos, si usted no fue responsable con sus hijos, ahora chupe, porque lo que viene es bueno. Ahora le toca bailar y pegado, porque usted le toca educar a su hijo y después le toca ir a buscarlo en la cárcel. Ahora lo va a tocar encontrarlo fornicando, lo va a tocar encontrando con droga, lo va a encontrar por ahí con malas amistades, porque usted no le dio una buena educación. Lo que dice el Evangelio, dice la Biblia que eso le pasa desde muy pequeño, y cuando lo agarraba el demonio, el pelado se revolcaba. El pecado se le tiraba al fuego, al agua, que quería acabar con su vida. Hacía desastres aquel muchacho y nadie podía pararlo y nadie podía detenerlo. El problema fue que desde muy pequeñito le comenzó todas estas cosas. Si usted, papá, si usted, mamá, tiene a su hijo pequeñito, tiene a su hija pequeñita, ponga la pila, mi amigo, ponga la pila, mi hermana. Porque si usted no lo educa y si usted no le enseña las cosas de Dios, en la calle se las enseñarán las cosas de la calle y del mundo. Y pobrecito de su hijo, pobrecita de su hija. Y me da tristeza con usted, porque estarás como este padre bien desesperado buscando: voy a llevar a mi hijo al psicólogo. Lo llevan al psicólogo y no le sirve para un carrizo. Voy a llevar a mi hijo al psiquiatra. Lo llevas al psiquiatra, lo medican y entonces lo medican al niño y no se sabe qué es. Le ponen medicina y no se sabe qué es. Voy a llevar a mi hijo donde el cura, y él lo llevan donde el cura le hace oración y tampoco le sirve para nada. Su hijo es un mal portado, su hijo un grosero, porque usted hizo lo que quiso, porque usted hizo lo que le pareció. Y debes tener mucho cuidado, debes tener muchísimo cuidado por ese comportamiento, por esas actitudes que tuvo con su hijo, por esa educación que le dio. Vamos a meditar pues San Marcos capítulo 9, versículo 14. El demonio que no pudieron expulsar los discípulos de Cristo, porque desde chiquitico formaron a ese, porque desde chiquitico lo tenía, porque desde pequeñito así creció y se torció. Nadie lo pudo cambiar. La única persona que lo pudo cambiar se llama Jesucristo. Y si su hijo se le ha metido el chamuco, es un demonio, y se porta bien mal y bien grosero y bien altanero, es porque usted no le educó. Yo tengo 5 hermanos conmigo, y mi papá y mi mamá me educaron a mí en la fe. Y mi papá y mi mamá nos daban correas si tenían que darnos, nos jalaban las orejas si tenían que darnos, pero a misa no faltábamos un domingo. Y la Biblia nos la hacían leer. Y ahí nos sentaban, lean la Biblia, y nos dedicaban la palabra de Dios.
Y cuando un día nos torcíamos o salíamos por malos caminos, correa nos daban y nos enderezaban a punta de chancla. Y nos educaban en la fe. Y nos sentaban y nos hablaban. Y cuando nos portábamos muy mal nos llevaban donde el abuelo para que nos hablara. Mi familia fue una familia que inculcó los valores cristianos en mí. Y hoy puedo decirles a ustedes que sí es posible que un padre o una madre eduque a sus hijos en la fe. El problema es que los padres hoy día, el gran secreto es que los padres hoy día tienen tiempo para el trabajo, tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para andar en la calle, pero no tienen tiempo para educar a sus hijos. Tienen 3, 2, un hijo y lo tienen en casa, los consienten de cualquier manera y están creando en ellos que ellos pueden hacer lo que les venga en gana. Y ustedes no los educan, no los forman, se lo dejan a la abuela, al abuelo. Y cuando esos niños se suecen, se pierden, ¿qué estaba haciendo usted? Buscando dinero. ¿Qué estaba haciendo usted? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo usted? En la calle. Pero a su hijo no lo educó. Y ahorita que está bien chueco, bien torcido, echando espuma por la boca, siendo un grosero, tirándose al suelo, tratando de suicidarse, de quitarse la vida, usted sí está buscando ayuda. De nada te va a servir. De nada te va a servir. Nancy dice, porque no le aplicaste disciplina. Si el papá trabaja, la mamá se queda en la casa, mi amigo. Si la mamá trabaja, el papá se queda en la casa. Usted por 3 lochas, por estar ganando dinero que se lo va a gastar, está perdiendo de educar a sus hijos. Y lo deja al merced del abuelo, de la abuela que con cariño lo cuidan, del tío, de la tía que con cariño lo cuidan, pero su hijo se le echó a perder. Y después de que un hijo se le echa a perder, después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Usted no va a poder hacer nada. Lo que le va a tocar es desespero. Le va a tocar es desespero, le va a tocar es angustia, le va a tocar es desesperación, llorar de tristeza y no va a poder hacer nada. La única solución, el que saca demonios se llama Jesús. Ni los apóstoles dicen que pudieron hacer nada. Ni los apóstoles. De nada le servirá llevarlo a usted donde el cura, de llevarlo a usted al psicólogo, al psiquiatra, porque no harán nada. Porque si usted, que es papá y pudo hacer algo de niño, no lo hizo, ahorita que se echó a perder, árbol torcido, usted no lo endereza ni a la mala. ¿Cómo la ve? San Marcos capítulo 9, versículo 14. Escuchen con atención. En aquel tiempo, cuando bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Y fíjense que cuando llevan a ese muchacho donde el padre, y el padre le hace la oración, el padre le da a tomar agua bendita, el padre le hace el exorcismo, el padre le regala el rosario, le da con la Biblia, le predica la palabra de Dios y no sale el demonio, entonces viene la gente a reclamarle al padre. Uy, padre, pero es que yo se lo llevé a tal padre y no hizo nada. Pero es que yo se lo llevé a tal sacerdote y no pudo hacer nada por mi hijo. Es que yo se lo llevé a tal monja y no hizo nada. Yo lo llevé a la misa y no pasó nada. Es que yo le leí la Biblia y no pasó nada. Mire, grandísimo sinvergüenza, si usted no educó a su hijo, si usted no le enseñó, usted lo puede llevar al mismísimo Papa y lo puede llevar al mismísimo obispo y nada hará su hijo y no cambiará, porque usted no lo educó en los valores del reino, porque usted no lo educó en las cosas de Dios y ahora su hijo está bien chueco y torcido y hágale lo que usted le haga, llévelo donde lo lleve, su hijo será el mismo chamuco convertido porque usted no le educó en la fe. Eso pasaba con los discípulos. Estaban allá luchando contra ese endemoniado y no pudieron sacarlo. ¿Y saben por qué? Porque el papá desde chiquitico lo dejó así y le reclamaban a los discípulos, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no pueden? Ahí sí vienen los reclamos donde el padre. Y viene entonces donde el padre, es que yo les digo cosas que a mí me han pasado. Y vienen los familiares a pelear conmigo, haga algo por ese muchacho. Mire, padre, no, a mí no me traiga sus problemas lléveselo. Usted desordenó a ese muchacho, usted no educó a ese muchacho, usted dejó que hiciera lo que le viniera en gana. A mí no venga a decirme tonterías, a mí no venga a decirme reclamos. Ese es su hijo y así usted lo crió y ahora se la cala. Y así seguirá y irá de mal en peor. Eso significa, no pudieron sacar al demonio, porque ya estaba torcido y el mismo padre confesó que eso estaba pasando. ¿Cómo la ve?
Ay, que es muy facilito venir a echarle la culpa al padre y venir a hablar de otros padres y decir que yo no sé qué, que hablé con un padre, que mire, usted hable con quien quiera. No le van a cambiar el pelado, porque usted lo educó así. Cuando la gente vio a Jesús, pero hay una solución, muchos se impresionó mucho y corrieron a saludarlo. La persona que sí puede cambiar a esa persona, a ese ser humano, a ese cristiano, es Cristo. El problema es que lo lleven para allá. El problema es que se acerque. Ese es el problemita. Él le preguntó, ¿de qué están discutiendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el lío? De entre la gente uno contestó, maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu. Mire. El papá sabía que su hijo tenía un espíritu. El papá sabía que su hijo estaba mal. El papá sabía que su hijo tenía el chamuco. ¿Y cuántos padres saben eso ya? Saben que sus hijos ya están torcidos, entregados al mal. Saben que sus hijos no quieren nada con Dios. Dígame usted, papá, dígame usted, mamá, ¿no sabe usted que a su hijo no le gusta la misa? ¿No sufre usted por eso? ¿No sabe usted que a su hijo no le gusta leer la Biblia y no sufre usted por eso? ¿No sabe usted que su hijo vive en concubinato, que su hijo no se confiesa, que su hijo se lo pasa yendo de los brujos más bien? ¿No sabe usted eso? Claro, el papá sabía lo que le pasaba al hijo. El papá sabía, el papá conocía, el papá era inteligente. He traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Mire, el espíritu lo volvía mudo. Miren lo que hace Satanás con los hijos, los vuelve mudos. El papá los regaña, les dice, el pelado se queda callado. Por aquí le entra, por aquí le sale. Dígame algo de Dios, dígame. Mudo. Vaya a la iglesia. Esa es la acción del enemigo. ¿Cuántos hijos no están mudos en las casas? Que el papá le ruega, le dice, le comenta, vamos a las cosas. De Dios no quieren saber nada, no quieren hablar nada. Es más, se quedan callados porque hasta tonterías le metieron en la cabeza y piojos le metieron en la cabeza, que de Dios no hay que hablar nada. Cada vez que se apodera de él, mire lo que hace el demonio con los hijos. Lo tira al suelo. ¿Cuántos padres no han recogido a sus hijos borrachos en el suelo? ¿Cuántos padres no han recogido a sus hijos drogados en el suelo? ¿Cuántos padres no han recogido a sus hijos en el suelo por una pelea? ¿Cuántos padres por los vicios no han recogido a sus hijos en el suelo? ¿Qué es lo que hace el demonio con los hijos de ustedes? Los tira al suelo, ahí los botan y ahí los dejan. Y del suelo nadie los levanta. Eso es lo que quiere el demonio. Y eso es lo que logran los padres por no llevar a sus hijos a las cosas de Dios. Y eso es lo que logran los padres por no llevar a sus hijos al Señor. Los tira al suelo. Y el muchacho echa espumarajos. No le salen voz, lo deja mudo. ¿Y sabe qué es lo que sale? Espumarajos, porquería, podredumbre, cosas malas de la boca. Y entonces cuando usted le dice a su hijito, vamos a la iglesia, y se lo traga a usted, le insulta. ¿Conocen algún hijo grosero de esos que echa espuma por la boca, que echa sapo y culebra por la boca cuando lo invitan a las cosas de Dios? Porque usted no lo llevó a las cosas de Dios chiquito, como la ve. Echa espuma por la boca significa que aquel pelado parece que está muy mal. Que cuando usted le dice de Dios, maldice a Dios, insulta, es grosero, dice malas palabras, por la boca es un patán. ¿Conoces algún hijo así? De esos que sacan sapos y culebras por esa boca. ¿Conoces algún hijo así? Mira, a mí me gusta hablarles claro. A mí me gusta hablarles claro. Porque es que mucho, cuando yo estoy confesando, cuando yo estoy en la iglesia, me llegan los papás, o cuando estoy predicando por fuera, hay que haga algo por mi hijo. Pues sí, yo le hago la oración, ¿verdad? Y sí, yo hago una oración con mucho gusto. Ay, sí, pero por la oración que hice se mejoró y ya cambió. Esos hijos que echan porquería por la boca, ¿no les ha pasado? ¿No le han insultado a sus hijos? Oigan, rechinan los dientes. Esos que rechinan los dientes le da rabia, le da furia las cosas de Dios. Y se queda tieso. Tieso significa que no se mueve. Tieso significa que no va a las cosas de Dios. Y se queda tieso. Le he pedido
Mire esta partecita, me encanta. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Miren el papá. Es que el grado de cinismo que tenía este papá, que venía a los discípulos de Jesús para que les resolviera los problemas, es lo que a mí me impresiona y es lo que yo les digo a ustedes. El grado de descaro que tenía este padre. ¡Ay, sí! Yo no pude hacer nada. Que los discípulos, que los curas arreglen a mis hijos. Que el padre le haga una oración de exorcismo y ya mi hijo se arregle. El grado de ignorancia que tenía este padre. Que venga yo no sé quién y haga algo por el niño, le voy a colocar una crucecita y ahí están los padres comprándole la cruz al pelado y ahí están, le colocaron la crucecita, pues colóquesela, está bien, no está mal, pero no crea que porque le coloco una cruz su hijo va a cambiar. Es que esta cruz le voy a pedir al padre Marcos que me la bendiga y le eche agua y agua bendita y le haga la cruz y haga una oración especial y yo se la coloco y yo sé que mi hijo va a cambiar. Mire, no sean tonticos, si su hijo se educó en malos caminos, haga lo que usted haga, ahora le va a tocar sufrir. Miren lo que hizo el papá. Le echó la culpa a los discípulos. Entonces vienen donde el padre hace la oración y se quejan porque sus hijos son unos malcriados. Clara dice, son unos groseros. Pero es que usted lo educó así, mi hermano, mi hermana. Usted educó a su hijo así, de esa manera. A ese que trataba con cariñito, le dio los caprichitos, mi amor para arriba, mi amor para abajo, y le dijo cosas bonitas y le complació. Entonces, usted lo educó así, mi amado hermano, así lo educó. Y ahorita que es un grandísimo sinvergüenza, que es un mal portado, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahorita que su hijo es un mal portado, es un grandísimo malo, que parece que tuviera el chamuco metido. Entonces si viene donde el padre, que haga una oración del padre, que lo confiese el padre, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Y cuando el padre le decía llévelo a la iglesia, ¿por qué no lo llevó? Y cuando el padre le decía llévelo a la misa, ¿por qué no lo llevó? Y cuando el padre le decía léele la Biblia, ¿por qué no se la leyó? Y cuando el padre le decía llévelo a confesar, ¿por qué no lo llevó para que se confesara? Llévelo a un retiro, ¿por qué no lo llevó? Ahorita que está chueco, está torcido, ahí sí vienen ustedes a echarle la culpa a los curas, que somos culpables porque a los hijos no le hacemos nada con la oración. ¿Qué cuento? Ese fue el reproche de aquel papá. Jesús le contestó, miren la respuesta de Jesús. Miren, yo sé que muchos de ustedes sufren por sus hijos y le estoy predicando así para que pongan las pilas. Le estoy predicando así para ver si usted abre los oídos, porque es que muchos padres dejan que los hijos hagan lo que quieran y nunca le prestan atención por andar detrás de un trabajo, por andar detrás del dinero. Mire, cuando yo era pequeño, cuando yo era chiquito, ¿saben quién me acompañó a mí siempre? Mi mamá. Mi papá se iba a trabajar y mi papá lograba el sustento de toda la familia. Pero es que hoy día es que usted está trabajando en mujer y hombre, porque es que si se dejan, si se separan, los bienes, la riqueza, la fortuna, no la pueden dividir. Entonces tengo que saber hacer algo y tengo que ponerme a hacer algo para recoger dinero. Siga ganando plata y siga en esa sinvergüenzura y siga perdiendo tu familia. Le entregarás cuenta a Dios por los talentos. Cuando su hijo sea grande, toda esa plata que guardó y acumuló, ahí lo va a sacar en la cárcel, ahí lo va a tener en el enfermo, ahí lo va a tener en los vicios, por haberlo descuidados, por haberle no prestado atención. Jesús le contestó, gente incrédula, gente incrédula. Padre, no sea injusto, aquí no siempre los padres tenemos la culpa, eso es verdad. Yo le estoy hablando del padre del evangelio. Le estoy hablando del padre de este evangelio. Este papá sí tenía la culpa, a lo mejor usted no, pero el padre de este evangelio sí tenía la culpa. Y si tenía la culpa, Jesús la respuesta que le dijo, gente incrédula. ¿Usted qué cree que por qué le dijo Jesús gente incrédula? A ver, dígame. Jesús no le dijo otra cosa sino gente incrédula. ¿Qué le faltaba a la gente? ¿Qué le faltaba a los discípulos y al padre del muchacho? A ver, ¿qué le fue lo que le faltó? A ver, díganme ustedes. ¿Qué le faltó al papá? ¿Qué le faltó a los discípulos? ¿Por qué el chamo echó a perder, pues? ¿Por qué el demonio no salía de ninguna manera? ¿Qué le faltaba, Jorge? Pues fe. Kings, ¿qué le faltaba? Pues fe. ¿Qué le faltaba? Oración, las cosas de Dios.
Cuando a un padre le falta fe, la fe no solamente es decir yo creo en Dios, amén, aleluya, y que usted eche camándula, y que usted lea Biblia, y que usted vaya a misa y se confiese. Eso no es solamente tener fe, mi hermano. La fe es que usted eduque a sus hijos en las cosas de Dios. ¿Qué le faltó a aquella persona? Le dijo Jesús, gente incrédula, le faltó fe. Y la fe se demuestra con obra. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se parece a una semillita de mostaza que siembra un hombre en el campo. Es la más pequeñita de todas, pero se convierte en un arbusto. Cuando el papá y la mamá siembran esa fe realmente en sus hijos, pequeños, chiquitos, lo educan en los caminos de Dios, están pendientes, están observando. Yo soy hijo y mi papá y mi mamá me inculcaron a mí la fe. Me enseñaron los valores cristianos y soy lo que soy gracias a Dios y a mi papá y a mi mamá, que fueron hombres y mujeres con mucha fe, que no solamente se acostumbraron ellos a ir a misa solamente y a no acompañarme, que ellos estuvieron conmigo en todo momento educándome. Personas de fe. ¿Cómo me va a decir usted que no es la culpa de los padres que los pelados se echen a perder? Padre, en mi caso no, le felicito, en su caso no. Pero ¿qué es lo que Jesús reclama al Padre y a los apóstoles? Gente incrédula por falta de fe, por falta de las cosas de Dios, por falta de educar a sus hijos en los caminos de Dios. La fe no solamente es que usted se pega en el pecho, que usted cargue el rosario, se lleve la Biblia. No, Señor. La fe es que usted la enseñe. La fe también se comparte, la fe también se vive. Y si usted no la enseña y si no la educa, ahí está, gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Mire, Jesús era fuerte. Jesús decía, no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. No soporto a este padre, no soporto a estos discípulos, no lo soporto, no lo soporto. Cristo no soportaba al papá incrédulo, al papá. Y más adelante usted se va a dar cuenta que es con el papá. Y le dijo Jesús, ¿cómo que si puede? Señor, yo creo, pero auméntame la fe. Fue culpa del papá que el pelado le metiera al demonio. Fue culpa del papá que le andaba en el chamuco. Fue culpa del papá. Entonces, no se me excuse, mi hermano, no se me excuse, mi hermana. Porque es que ustedes son padres. Y ustedes tienen una responsabilidad. Y yo tengo que decirles, ¿hasta cuándo, dijo Jesús, lo voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Oigan, tráiganme al muchacho. ¿Solución? Llevarlo a Jesús. Tráiganme al muchacho. Se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra, lo revolcó, haciéndole echar espumarajos, y le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Miren, es muy difícil ser padre, sí, Wendy, y yo felicito a los padres, porque son padres. Y pongan la pila, porque a Dios le van a entregar cuenta, papá y mamá, de sus hijos chuecos y torcidos, y también de sus hijos que crecieron en la virtud y en los caminos de Dios. Y dijo el papá, desde pequeño. ¿Desde cuándo se echó a perder el muchacho? Pues desde pequeño. ¿Desde hace cuánto tiempo le pasa eso? Desde pequeño. Miren que los muchachos pequeños, desde ahí comienzan a torcerse, desde ahí comienzan los malos caminos, desde pequeño. Vamos a ser honestos. Si usted es papá, ¿desde cuándo se le echó a perder el muchacho, el hijo, la hija? Desde pequeño. ¿Desde cuándo su hijo se comporta de esa manera? Desde pequeño. Desde pequeño están sucediendo esas cosas. Desde pequeño están sucediendo ese tipo de cosas. Desde chiquitico están pasando. Desde chiquitico. ¿Se dan cuenta dónde está el problema? Que de chiquitico usted lo dejó solo, que de chiquitico usted lo abandonó, que de chiquitico no le educó en la fe, que de chiquitico no lo llevó a misa, que usted estaba trabajando, que usted estaba en sus cosas, que usted estaba en sus caminos, que estaba por ahí en su afán de buscar dinero, en su afán, en sus preocupaciones de superarse, de ser yo no sé qué, y el demonio se aprovechó. Le agarró el pelado por el televisor, por el celular, por todo. Salga Jesús y entre Satanás y listo. Y muchas veces, escuchen lo peor, lo arroja al fuego y al agua para acabar con él. Muchos muchachos han intentado quitarse la vida también.
¿Y cuántos padres no encuentran a sus hijos todos rayados por las manos, con el veneno en la mano, con una cabulla ya para guindarse, a punto de tirarse? ¿Cuántos padres no han vivido esa experiencia tan fea? Lo que pasa es que esas experiencias no las comentan, pero lo han vivido. Desde chiquitico no lo educó, desde chiquitico no lo acomodó. Y ahorita viene a poner bravo conmigo porque le digo la verdad, ponga las pilas porque no lo educó. No es su hijo, no es que usted lo ama, no es que usted lo quiere. Le cumplió todos caprichitos, caprichos y caprichotes y mire las consecuencias. Por eso te digo, gente incrédula, por eso te digo algo, si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. No solamente el papá estaba desesperado, la mamá también. Y le dijo a Jesús, si algo puedes hacer, ayúdanos. Miren el regaño. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. ¿Qué es lo que pasó con el papá? Que tenía de todo menos fe. Usted papá, usted mamá puede tener plata, puede tener carro, puede tener de todo. Pero si usted perdió la fe y no le educó la fe a su hijo, todo ese mugre que logró, toda esa basura que logró, que hoy se siente complacido y satisfecho porque lo tiene, no le sirve para un carrizo. Porque la fe en su familia se vino al suelo, aunque la economía se haya llevado al cielo. Porque su fe en Dios se vino por el piso y no educó a su familia en las cosas de Dios, mientras que su fortuna creció. ¿Cuál fue el problema? La falta de fe del papá. Ahí está el problema. Y entonces dice la Biblia, Jesús le replicó, ¿cómo que sí puede? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, llorando a moco tendido, ¿cuántos de ustedes no han llorado? ¿Cuántos de ustedes no han lagrimeado, moqueado por los malos comportamientos de sus hijos? Mire, yo soy sacerdote y yo doy dirección espiritual y yo confieso a la gente. Y me ha tocado recibir a miles de personas llorando a moco tendido porque sus hijos sufrieron pérdidas espirituales, porque sus hijos se han dejado llevar por el chamuco, porque están a punto de quitarse la vida y no saben ya qué hacer con esos pelados. El hombre, llorando entre lágrimas, exclamó, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Dame tú la fe que me falta. ¿Qué fue lo que le faltó al papá? Pues fe. ¿Qué fue lo que le faltó al papá? Sembrar los valores del reino. ¿Qué fue lo que le faltó al papá? Educar a sus hijos en los bienes cristianos. ¿Qué fue lo que le faltó al papá? Enseñar la fe en la casa. Y le dijo a Jesús, si mi hijo está así, el primero que tengo que ser alimentado de fe soy yo. El que está mal soy yo. El que está perdido soy yo. El que está torcido soy yo. Si usted tiene una familia que se ha distorsionado, se ha destruido, se ha acabado, evalúese usted. Y antes de ir a pedirle allá a Dios por su hijo, por su familia, pídele a Dios por ti para que aumente tu fe y busque la forma de arreglar tu vida, de casarse, de confesarse. Busque la forma de ir al sacerdote usted, primero hablar con el sacerdote antes de mandar a su hijo. Busque la forma primero de usted de ser un ejemplo en su casa, de tener tiempo para Dios, de leer la Biblia, caramba. El papá reconoció que a él era el que le faltaba fe, que él era el que estaba chueco. El papá reconoció que él era el que estaba más torcido que el hijo. ¿Y cuántos padres de aquí le echan la culpa solamente al pelado, pero no se dan cuenta del mal trabajo que hicieron como padres, del mal trabajo que hicieron como papá y como mamá? ¿Cómo usted la ve? La primera culpa la tiene el papá por la falta de fe. Se le echó a perder su hijo, se le echó a perder su familia, se le echó a perder su hogar y por eso su hijo está como está, porque no lo educaste en la fe. ¿A usted le habían dicho eso tan claro? ¿A usted le habían enseñado la palabra de Dios así? Comparte la palabra de Dios, vuelve a escuchar el evangelio, escúchalo de nuevo, porque usted, papá, es el primer responsable y usted no enseñó a sus hijos. Y se lo digo porque yo tengo un papá que a mí me enseñó los valores cristianos y una mamá que también lo hizo. Yo orgullosamente puedo decir, miren, mi papá y mi mamá fueron los primeros hombres y mujeres de fe que se casaron por la iglesia, que se iban a confesar, que iban a misa, que iban a la Biblia, que hacían oración. Eran los primeros que nos enseñaron los valores del reino. Pero es que ahorita los papás no, ahorita los papás se preocupan, las mamás, del salón de belleza, de la pintura, del maquillaje, de las operaciones, de la ropa, del exterior.
Y el papá de cómo hacer dinero, cómo hacer dinero, cómo hacer dinero, cómo hacer dinero. ¿Y saben qué? Ese hombre lloró, pero reconoció su falta y le dijo: Señor, yo creo, pero auméntame la fe que me hace falta. La fe que le hizo falta a usted es la consecuencia que hoy tiene en su hijo, endemoniado, enchamucado, como usted quiera decirle. Al entrar en una casa con sus discípulos, esto le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esa clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Esa clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. ¿Cómo la ve? Esos demonios no son fáciles de sacar. Esos espíritus no salen de cualquier manera. La persona que lo puede sacar es Jesús. Pero usted, papá, y usted, mamá, debe empezar por usted mismo. Debe empezar usted por acomodarse. Si tu fe es superflua, si tu fe es más o menos estable, poquitica, si tu fe ni se mira ni se siente, usted va a ver en sus hijos cómo será su comportamiento. En casa de herrero, cuchillo de palo. Si usted es una persona que se lo tira de herrero, de maestro, de psicólogo, de yo no sé qué, de doctor, evalúe cómo están sus hijos, cómo está su familia. Y si su familia se está perdiendo, si su familia se está destruyendo, es porque usted todavía ha dado fe. El regaño que le echó a Jesús al papá fue bien fuerte. La corrección no solamente es para los hijos, sino para los padres que han dejado la fe de lado, que han dejado las cosas de Dios de lado, que han dejado a Jesucristo de último. Y como han dejado a Cristo de lado, las consecuencias son los hijos que se han echado a perder, que se han extraviado y que se han descarriado. Si algún papá, alguna mamá está escuchando este evangelio, yo le recomiendo que lo vuelva a escuchar. Pero no lo escuche por escucharlo. Abra la Biblia, Marcos 9:14. Vuelva a escuchar la palabra de Dios y vuelva a meditar. Medite qué hiciste mal en tu hogar para que tus hijos se echaran a perder. ¿Cómo fue la educación tuya? Padre, no se meta conmigo, no sea duro conmigo. Es que el regaño que Jesús le echó al papá fue un regaño duro, hombre de poca fe. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Como que sí puede, claro que sí. Lea San Marcos 9:14 y ayúdese con el evangelio del día para que pueda reflexionarlo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta al video, un corazoncito y vamos a compartir la palabra de Dios. Que a muchos padres les hace falta escuchar este evangelio porque andan preguntándose ¿y qué pasó? Pues fueron malos padres. La fe fue chiquitica y Jesús la reclama y por eso su familia está chueca y torcida. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.